Queridos hermanos, soy el Padre Gustavo y comparto con ustedes el Evangelio de este día, martes de la tercera semana de Adviento, tomado de San Mateo, capítulo 21, de los versículos 28 al 32, y dice así: Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos, y dirigiéndose al primero le dijo: Hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Él respondió: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo, y éste le respondió: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Cuál de los 2 cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Jesús les dijo: Les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Pero ustedes, ni siquiera al ver este ejemplo, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. En este texto, Jesús muestra de una manera breve y directa las 2 actitudes que puede haber ante la voluntad de Dios. La del que hace alarde de su entrega, de su perfección y de su generosidad, pero que cuando llega el momento no sabe reconocer ni cumplir lo que Dios concretamente le pide. Y la del que reconoce su incapacidad, su fragilidad y su imperfección, pero que finalmente abre su corazón y se entrega. Dios siempre prefiere al que dice no, pero después va, antes de aquel que dice sí, pero luego no va. Pero Jesús muestra también cómo se concretizaban en su época esas 2 actitudes, y se detiene ejemplificándolo precisamente con los pecadores y las prostitutas, porque ellos, con solo escuchar el anuncio de Juan el Bautista, se habían convertido, mientras las personas consagradas a Dios, que veían y escuchaban nada menos que al Mesías, eran incapaces de abrir el corazón, es decir, se creían profundamente religiosa y servían a Dios, pero al Dios que se adaptaba a sus ideas, al Dios que se adaptaba a sus tradiciones. Un Dios creado por ellos a la medida de sus propias estructuras y costumbres. Muchas veces nos detenemos más a contemplar las estructuras y las tradiciones que la acción de Dios en la vida de las personas. Por eso, a la luz de este texto del Evangelio, a veces nos conviene tratar de descubrir sinceramente cuáles son las cosas que nos apasionan para ver si nuestras opciones son las de Dios. A Jesús le apasiona sobre todo el corazón humano, mucho más que todo lo que pueda rodear al hombre, mucho más que la apariencia, mucho más que esa apariencia mundana, a veces disfrazada de religiosa. Por eso, en este día, no dejemos de ver cuál de estos 2 hijos somos. El que dice sí y no va, o el que dice no, pero después va. Y poniéndonos una mano sobre nuestro pecho, digámosle al Señor: Ayúdame, Señor, para que valore lo maravilloso que es conocerte, escuchar tu palabra, recibirte en la Eucaristía, de manera que no me sienta tan perfecto en mi respuesta, que experimente mi pequeñez ante un don tan grande. Dame la gracia para que no te responda con promesas, sino que tú mismo y con tu poder orientes mi vida a una respuesta generosa y a una conversión real.
y que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes, sus familias, sus hogares, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos mañana.